¿Cómo están, querido hermano? Dios les bendiga. Muy buen día con cada uno de ustedes. Estamos lunes, estamos iniciando ya una nueva semana. Ya pasó Semana Santa. Espero que hayamos nosotros podido reflexionar, agradecer ese precioso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? En beneficio de la humanidad, en beneficio de nosotros. Y así como lunes empieza una nueva semana, también empezamos un nuevo libro, el libro de el Éxodo. ¿Ok? Vamos a dejar ya el Evangelio de Mateo, que lo hemos terminado, y vamos a iniciar el libro del Éxodo en el Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Vamos a orar para poder comenzar con esta lectura y ver las preciosas enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Padre Celestial, gracias por tu gracia, tu misericordia. Gracias por tu amor, Señor. Te pido, por favor, que puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender, para retener y para aprender, y sobre todo para aplicar, Señor, aquellas enseñanzas que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu gracia, por tu voluntad. En el nombre tuyo oramos. Amén. Amén. Muy bien, antes de empezar la lectura en el capítulo 1 del Éxodo, vamos a repasar unos cuantos detalles acerca de este libro. Éxodo es el segundo capítulo del Antiguo Testamento, después de Génesis. Se le atribuye la autoría a Moisés y básicamente narra o recoge la historia después de más o menos 400 años de que José muere en Egipto. Y aparece un personaje, un faraón, entre comillas, que no conoce la historia de José. De ahí va a empezar a relatar la historia de cómo aparece en escena Moisés, cómo crece, cómo es exiliado, cómo tiene el encuentro con Dios, regresa a Egipto para cumplir con la misión de Dios de liberar al pueblo de Israel, y luego todo el peregrinaje del pueblo de Israel. Muy bien. Hasta el capítulo 11, creo que este mes va a abarcar el capítulo 11, así que, queridos hermanos, vamos a estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a empezar con el capítulo 1, verso 1. Dice Éxodo: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos de aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Muy bien, hasta aquí una pausa. Como dije, la historia recoge más o menos unos 400 años después de que José muere, y hace un recuento de las familias que entraron, de los hijos del patriarca Jacob, los 12 hijos, ¿no? Incluyendo a José. Ahora, esta parte nos relata que las personas que entraron a Egipto, cuando vinieron junto con Jacob, fueron alrededor de 70 personas. 70 son los que le nacieron a Jacob, dice. Si esto cuenta a los hijos, se cuenta a los nietos, fueron 70 personas aproximadamente. Y esto nos va a dar la entrada y el pie para ver cómo el propósito y el plan de Dios va desarrollándose, ¿no? En Hechos capítulo 7, 17 dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Esto
era el desarrollo de la promesa que Dios le había hecho a Abraham y que se lo había trasladado luego a Isaac y luego a Jacob. Cada uno de estos patriarcas era consciente de la promesa que Dios les había hecho y les había asegurado. Y ellos guardaban esto en su corazón. Ahora, la profecía también decía que ellos iban a habitar en una tierra extraña y que iban a ser esclavos, hechos esclavos también. Pero vamos a seguir leyendo y revisando cómo sucede esto. El pueblo de Israel llegó 70 y se va multiplicando y multiplicando. Entonces el verso 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Una pausa nuevamente. Los egipcios acostumbraban siempre a trasladar sus tradiciones, sus culturas, su historia. Como todos conocemos, ellos dejaban grabados en escrituras, en pinturas, en historias, toda la historia acerca de la nación de Egipto. Y la historia de José no era ajeno. Algunos comentarios nos aclaran, nos dicen o nos sugieren que este personaje, este nuevo rey que se levanta sobre Egipto, no pertenecía a la casa real o a la dinastía de Egipto. Era un personaje que era de fuera, ¿ok? Perteneciente a una tribu llamada los Ixos, a una nación llamada los Ixos, que habían llegado a Egipto, habían removido, se habían infiltrado, habían llegado a desestabilizar el poder político de Egipto. Y es este rey que no conoce la historia de José, que no conoce, que no es parte, que no se ha alimentado de esa tradición, es que dice: ¿quién será José? No tiene nada que ver conmigo. Es más, ese pueblo que está conviviendo con nosotros es peligroso porque son muchísimos. Estamos hablando de cerca de 2 millones de personas, entre mujeres, niños, adultos, ancianos. Son muchísimos. Así que hay que hacer algo con ellos, dice el texto. El verso 11, seguimos leyendo, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas y edificaran para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con vigor. Una de las mejores formas para poder subyugar, aprisionar a una nación, a un pueblo, es quebrar su sistema económico, quebrar su base económica. Y lo que hicieron aquí fue eso. Dice que empezaron a colocar comisarios de impuestos. Les empezaron a crear impuestos por esto, impuesto por aquello, impuesto por aquí, impuesto por allá, y empezaron a quebrar la economía del pueblo de Israel. Pero aún así ellos seguían aumentando en número. Nuevamente, este personaje que aparece como un personaje ajeno a la dinastía egipcia, a la casa egipcia, desaparece porque nuevamente logra retomar el orden político los egipcios, ¿ok? Y retoman el poder. Pero ya habían dejado este evento, este desazón. ¿Y qué pasa? Miren lo que dice el verso 13 y 14, lo voy a leer en una versión diferente. Dice: sin embargo, cuanto más se lo oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían, y tanto más se alarmaban los egipcios. Ya había sido sembrada esa idea que venía de alguien que no conocía de la historia de José,
había sido sembrado en los corazones de aquellos que sí conocían la historia de José. Estaba contaminándose la perspectiva de la nación egipcia en contra de la nación de Israel. Israel había cohabitado, había vivido con ellos, había convivido de una forma muy pacífica, pero ya había sido sembrada esta idea. Y el 13 dice: por eso los egipcios los hacían trabajar sin compasión. Y el verso 14 dice: les amargaban la vida forzándolos a mezclar, a fabricar ladrillos y hacer todo trabajo del campo. Y además eran crueles en todas sus exigencias. Empezaron a quebrarle la economía, empezaron a presionarlos autoritariamente, con los gobernadores, con aquellos que gobernaban en las ciudades, en la ciudad de Gosén, y terminaron por convertirlos en obreros. Y luego, después de convertirlos en obreros, los aprisionaron y los volvieron esclavos. Y hasta aquí llega el verso de hoy. Queridos hermanos, esto es el inicio de lo que nosotros vamos a ver y conocer acerca del plan y del propósito de Dios. El plan de Dios no se ha detenido, el propósito de Dios no se ha detenido, se está desarrollando, se está cumpliendo. Se estima más o menos que la cantidad de personas, y vamos a verlo en algunos versos después, que la cantidad de personas que ya hay aquí son alrededor de 2 millones de habitantes. El recuento dice 603,000 hombres de más de 20 años, o sea, es la fuerza de labor, la fuerza de trabajo. No está contado los ancianos, no está contado las mujeres y no está contado los niños. Entonces se estima que más o menos eran alrededor de 2 millones. Pasaron de ser 70 personas los que llegaron a Egipto a ser más de 2 millones de personas. Ya no es una pequeña tribu, ya no es un pequeño pueblito, no es un grupo, no una comunidad. Ahora se está convirtiendo en una nación. Y se está desarrollando la promesa que Dios le había hecho a Abraham al decirle: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿No? Eso le dijo, esa promesa fue dada por Dios a Abraham: y haré de ti una nación grande. Dijo: mira las estrellas, ¿las podrás contar? Se está desarrollando, queridos hermanos. José, el hijo de Jacob, él tuvo que atravesar una difícil vida para cumplir el propósito de Dios. Era muchacho, tenía alrededor de unos 17 años cuando fue hecho prisionero, cuando fue vendido por sus hermanos, viviendo como esclavo, como prisionero, para luego cumplir recién su propósito, el propósito que Dios le había reservado, que Dios había planeado. Israel tiene un plan dentro del corazón de Dios y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando. Usted tiene un propósito marcado por Dios. Su familia tiene un propósito también. Está en nosotros, en nuestro corazón, ser pacientes, guardar la fe, preservar la confianza en ese Dios todopoderoso que no pierde el control de nada. Y a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, porque el pueblo de Israel pasó circunstancias demasiado adversas, queridos hermanos. Le mataron a los niños. Vamos a ver el día de mañana cómo estos faraones, estas autoridades, este hombre manda a matar a los niños. Nosotros estamos viviendo una circunstancia muy adversa también, muy adversa. Pero hermano, que en su corazón no haya el pensamiento que Dios ha perdido el control de todo. No, y que Dios está desentendiéndose de la humanidad y del mundo. No, mantengamos la fe y la confianza de que nuestra vida y el propósito de Dios para nosotros está siendo preservado, está asegurado en Él. Vamos a orar para agradecer su palabra en este tiempo.
Señor, gracias. Gracias por este texto. Gracias por tu palabra y por aquellas enseñanzas que tienes para nosotros. Entendemos, Señor Dios mío, comprendemos que tú eres un Dios soberano, eres un Dios magnífico. Que tu gracia, Señor Dios mío, siempre estará para nosotros. Que tu misericordia siempre va a estar para nosotros, Señor. Y entendemos también, Señor, en estos textos, que la promesa que le hiciste a Abraham, Señor, la promesa que tú le hiciste, Señor Dios mío, a este hombre, se iba desarrollando, Padre Celestial. Año tras año, evento tras evento, tú ibas desarrollando, Señor, ese propósito en esta nación de Israel, Señor. Entiendo entonces que mi vida también, Señor, cada circunstancia, cada suceso que pasa, Señor, es parte de lo que tú tienes reservado para nosotros, Padre Celestial. Tú nos acompañas, Señor, en las diferentes vivencias que nosotros tenemos. Tú nos acompañas en las diferentes circunstancias que tenemos. Ayúdanos a mantener la fe, tal como lo hizo tu siervo José, Señor. Ayúdanos a preservar la fe tal como lo hicieron, Señor, tus profetas. Ayúdanos a preservar la fe, Señor Dios mío, tal como lo hizo Abraham, Isaac, Jacob, José, tal como lo hizo Isaías, Jeremías, Zacarías, Malaquías, Señor, tal como lo hicieron Daniel, sus amigos, Padre Celestial, tal como lo hizo Josué, David. Ayúdanos, Señor, a preservar esa fe y entender que tú eres un Dios que tiene sus propósitos, Señor, para con nosotros y que tú los cumplirás. Gracias, Jesús. En tu nombre. Amén. Muy bien, queridos hermanos, Dios les bendiga. No se pierda, por favor, el día de mañana continuamos con esta preciosa historia, con estas preciosas enseñanzas. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas bendiciones.